parece que este es un tema muy importante del que hay que hablar y se tiene que hablar. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Quién eres? ¿El personaje o tu más auténtico ser? Porque déjame decirte que son súper diferentes. En un video pasado toqué un poco este tema, pero no profundicé en él. Y el día de hoy me pareció correcto hacerlo. Este personaje es algo irreal y quiero que comiences a pensar acerca de una película o una serie. Cuando ya tengas en mente alguna película o alguna serie, quiero preguntarte esto. Primero está el tema de la película o de la serie, después está dónde se está realizando, o sea, la historia. Por supuesto que la creación de esa historia son los personajes y ellos caracterizan toda esta historia que hay dentro de la película o de la serie. Entonces, estos personajes tienen personalidades, tienen un distinto tipo de forma de ser o carácter, tienen ciertos pensamientos, tienen ciertas emociones y obviamente hacen ciertas cosas que cada uno tiene como su tinte o su sentido de ser, ¿no? Como su esencia, podría llamarle. Y si te pones a pensar, analizando y viendo la película mientras estás ahí como involucrándote en la historia, mientras la observas, la escuchas, etc., obviamente todo eso te parece real. Pero cuando la película o la serie se acaba y tú te levantas de donde sea que estés viendo eso, entras a la realidad. Entonces, desde ese punto donde ya terminaste de ver la serie o la película y entras a la realidad, te voy a pedir que en tu mente trates de observar de nuevo la trama y los personajes. Ya no son tan reales, ¿cierto? Son simplemente personajes. Son caracteres de una película o de una serie. Y cuando estamos entonces sumergidos en esta realidad, en esta percepción de la realidad, nos damos cuenta que esos personajes son personas reales viviendo una vida real. Simplemente, en el personaje tienen un nombre y en la vida real tienen otro nombre. Y sus historias son completamente distintas. Una es la historia del personaje y otra es la historia de la vida real, interpretada por la misma persona. Lo único que cambia es el personaje que se busca interpretar para esa película o para esa serie. Espero no estarlos confundiendo y que me estén como acompañando en esta explicación. Entonces, quedamos que está la película o la serie interpretada por un personaje, pero cuando nos damos cuenta de la vida real, de ese mismo personaje es completamente otra persona con un nombre distinto y un estilo de vida y personalidades, pensamientos, sentimientos diferentes. No se viven igual. Entonces, ahora ya desde esta perspectiva de la explicación, quiero preguntarte, ¿en qué parte estás viviendo tú? ¿En tu personaje o en tu más auténtico ser, tu ser real? Ahora, quiero entrar un poquito más a profundidad en este tema y darte herramientas para que tú reconozcas en qué parte estoy viviendo, en qué parte estoy siendo. El personaje pueden ser rasgos creados para protegernos a nosotros mismos y defendernos de todo lo que estaba sucediendo afuera cuando éramos niños. Fíjate, desde que éramos niños. Entonces, si tú creciste en un ambiente muy violento,
donde veías golpes, o tal vez no había golpes, pero había palabras muy hirientes, que tú observabas que esas palabras iban hacia personas que a lo mejor tú querías, o que esas palabras iban a lo mejor hasta hacia tu propia persona. No sabías cómo manejar esa violencia porque tu cerebro y tu persona como tal aún no estaba completamente desarrollada para tener la certeza de cómo sería la manera correcta para enfrentar eso. Entonces, cuando tú tienes esta manera correcta, es cuando ya estás más grande. Pero adivina qué, esos comportamientos ficticios ya están dentro de tu persona y han sido tan profundamente engranados que actúas a través de eso. Y era lo que yo les comentaba, que si no haces tu parte inconsciente consciente, ella es la que maneja tu vida y tú dices como que, ay, no, es que eso pasó porque tenía que pasar. No, es que fue el destino. Pero no es así. La parte inconsciente tiene resguardada todas las heridas y todos los traumas que has acumulado a través del paso de los años. Y bueno, esta es una de las formas en las que tú puedes darte cuenta de si estás viviendo ahí. Son cosas que han sido engranadas desde tu infancia. Y me gustaría aclarar un poco más el tema sobre el personaje y sobre tu yo real, el verdadero. El personaje es el actor en la película. Es el papel que tiene que jugar en la película. Cuando estás dentro de esa película, la película aparenta ser la realidad. O sea, hasta tú cuando la estás viendo, si estás prestándole realmente atención y si te gusta la película como tal, lo primero que vas a sentir es que está siendo real para ti. Y cuando esa película se termina, ok, entonces te desligas de ese sentimiento de realidad que estás viviendo en la película y entonces puedes diferenciar, ok, esta parte es la película, pero esta es la parte real, esta es mi vida real. Termino con la película, ok, sigo con mi vida. Y la parte verdadera, la parte más auténtica de ti mismo, o sea, data desde estas preguntas existenciales que todas las personas nos hemos hecho de ¿quién soy yo? Y en esto es realmente la vida real. Es la parte verdadera, es la parte donde ya no es el personaje ficticio, el actor que está jugando un papel, no. Ahora es la persona que está viviendo a través de su verdad, de su realidad, de lo que sí es. Y déjame decirte que esta pregunta de quién soy yo no es fácil, por lo mismo entra en la categoría de preguntas existenciales porque van directas con la existencia misma de nuestra persona. Y encontrar esto es un poco rebuscado y comienza a construirse en una identidad de adolescencia cuando te preguntas qué me gusta, qué no me gusta, con qué personas me gusta rodearme, con qué personas preferiría no rodearme o no estar tanto con ellas, qué deportes me agradan, cuáles no me llaman la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Se empieza por gustos y estos gustos comienzan como la sensación de ¿me hace sentir bien o no me hace sentir bien? Porque una de las premisas de la psicología, que todas las vertientes de la psicología concuerdan, es que el ser humano se aleja del dolor y se acerca al placer. Y al placer no me refiero a un placer sexualmente hablando, me refiero a un placer más sensitivo. Es una sensación agradable en comparación a una sensación de dolor que sería una sensación desagradable. Y cuando estamos en esta búsqueda de quién somos, es una búsqueda larga. O sea, realmente puedes conocer a una persona por un año y tú piensas que ya conoces a esa persona, pero
no es así. Y puedes pensar que conoces a una persona por 5 años y que ya no tiene nada que mostrarte nuevo, y tampoco va a ser así. Las personas nos estamos descubriendo todos los días, y cuando nuestro entorno cambia, también cambiamos nosotros. Y también cuando nosotros cambiamos, nuestro entorno cambia. Y cuando tenemos como esta paradoja o este choque de realidad y te comienzas a preguntar quién eres realmente, una de las cosas que puedo darte como un tip para comenzar a distinguir realmente que sí eres, que ya no estés jugando un papel de protagonista de una película que a fin de cuentas es un actor, es un personaje ficticio. No. Que quiero volverte a recordar que este personaje puede darse a sí mismo vida a través de tus traumas y heridas de la infancia o de la adolescencia, o también pueden darse en la edad adulta. Estos traumas y estas heridas pues son como tal traumas y son heridas. Ahora, si te pones a imaginar, supongamos que tienes una herida en tu brazo. Imagínate la herida en tu brazo. Es algo que está abierto, es algo que por supuesto no vas a tocar porque duele. Es algo que te gustaría sanar. Pero si no lo has sanado y tratas de esconderlo o de cubrirlo porque a lo mejor te avergüenza que otras personas se den cuenta de que tienes una herida en el brazo, literalmente vas a vivir así, escondiendo tu brazo, y vas a caminar por la vida escondiendo tu herida o tal vez tu trauma. ¿Y qué va a pasar? No lo vas a sanar, no vas a sanar tu herida en el brazo porque no tienes la valentía o el coraje de pasar por el proceso de que te va a doler, porque las cosas que te ponen para sanar, supongamos que es alcohol para desinfectar esa herida, claro que duele. Si yo toco la herida, claro que duele. Entonces, si yo acudo a una persona que me pueda ayudar a curar esa herida, por supuesto que va a haber un proceso de dolor ahí. Si yo acudo, si yo simplemente quiero ver qué pasa con la herida, claro que puedes verlo. Pero si tú empiezas ya a tocar la herida, a ver como, ¿por qué me habré hecho esta herida? ¿Y hace cuánto tiempo la tengo? ¿Y qué tipo de herida es? ¿Qué tan profunda es? ¿Qué tanto me molesta? O tal vez me avergüenzo de tenerla. Entonces es todo un proceso. Y cuando ya decidiste acudir a una persona, supongamos un médico, que va a sanar esa herida y que te va a ayudar a que tú también la cuides en tu casa, que te va a dar herramientas como por ejemplo alcohol, vendas, etcétera, para que tú cuides de esa herida y que entonces puedas sanar más rápido y mejor. La herida lo va a hacer, pero va a tomar tiempo, va a tomar cuidado, va a tomar energía, va a tomar paciencia, va a tomar el reconocer literalmente que tienes una herida. Pero cuando esa herida ya sane, entonces por supuesto que va a quedar una cicatriz, pero esa cicatriz ya no duele. Y si alguien que está a tu lado te pregunta, oye, ¿qué te pasó en el brazo? Pues me pasó esto porque, supongamos, me caí, bla, 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 y X, pero ya está sanada. Ya no duele cuando hablas de ello. Ya puedes comunicarlo. Pero si esa herida lleva más de 3 años, más de 5 años, más de 10 años, más de 20 años o mucho más tiempo que eso, o sea, si te dejas tanto tiempo una herida en el brazo, ¿qué pasa? Comienza a oler mal, comienza a entrar en un proceso de pudrición. Y cuando está en ese proceso de que huele mal, otras personas se van a dar cuenta. A lo mejor no dicen, ok, la herida se la hizo esta persona o pasó por un accidente en esta parte y lleva tanto tiempo con ella y es una herida
de esta profundidad y para sanarla tiene que hacer esto. No. Simplemente la gente va a presentirlo, va a tener una sensación de percepción muy ligera. Si lo pongo en este ejemplo de la herida del brazo, sería como que alcanza como a percibir el olor de que la carne del brazo está podrida. Es como que lo presientes, lo hueles y así. Y de verdad te pregunto, con todo el respeto, o sea, ¿a quién le gusta estar cerca de una persona que tiene una parte de su cuerpo que huele mal porque está podrida? A mí no me gustaría. Y no es que esté como juzgando a las personas de que tienes una herida, tienes un trauma, no te juntes conmigo. No. Pero si me pongo a pensar desde mi propia persona, entonces, ¿qué le estoy ofreciendo yo a los demás de mí? Les estoy ofreciendo qué tipo de experiencia de mi persona. Y si esa herida me avergüenza, la opción más coherente es sanarla. Pero como duele, no quiero hacerlo. Y entonces yo misma voy a vivir año tras año e infinidad de años hasta que yo decida que es tiempo de sanar eso. Entonces mi energía, mi mente, mis pensamientos ya no van a estar enfocadas en esa herida. Van a estar enfocados en construir algo más, en tener experiencias tal vez mejores en mi vida, en literalmente responder esta pregunta de ¿quién soy yo? Cuando dejamos de distraernos y sanar lo que hay en nuestro brazo, del ejemplo que les di, entonces podemos enfocarnos en otras cosas, en construir otras cosas. Tal vez hasta podemos construirnos a nosotros mismos. Y cuando éramos pequeños y no sabíamos lo que estaba ocurriendo y construíamos ciertos comportamientos porque realmente los creamos para nuestra sobrevivencia, para protegernos de aquel ambiente tal vez hostil al que no teníamos por qué enfrentarnos, al que no estamos preparados ni mental ni emocionalmente para hacerlo. Pero aún así pasamos por eso. Hay que tener paciencia y hay que ser muy amistosos y amorosos con nosotros, con nuestro proceso, con nuestro diálogo interno. O sea, la manera en la que yo me estoy hablando a mí misma. Es muy fácil dañarse de esa manera y a lo mejor no te das cuenta de cómo te estás hablando a ti. Porque puedes decir, es que tal vez otras personas me tratan mal. Ok, pero ¿qué tan mal te tratas tú comparado a lo mal que te tratan otras personas? Y también tienes que revisar eso. El diálogo interno es súper importante. Y hay una cosa que a mí me encanta, que ¿cómo tratas a tu mejor amigo o a tu mejor amiga? ¿Eres paciente? ¿Los perdonas? ¿Les das oportunidades? ¿Los ayudas? ¿Los apoyas? ¿Los motivas a ser mejor? ¿Eres su cómplice en ciertas tareas o cosas que ellos quieren lograr o que quieren hacer? A veces los proteges, ¿sabes? Como estos comportamientos que tienes con las personas que son tus amigos, que realmente aprecias mucho. Trátate igual, trátate como si fueras tu mejor amigo o tu mejor amiga. Háblate con cariño, háblate tranquilamente, sé sincero contigo, porque si también lo eres con tus mejores amigos, ¿por qué no ofrecerte el mismo trato a ti? Y quiero cerrar este video con esta frase de la única persona con la que vas a estar todos los días de tu vida, desde que naciste hasta que moriste, eres tú. Así que cuida lo que te dices, cuida cómo actúas y
Si tienes por ahí una herida que te da vergüenza y la estás escondiendo y tal vez ya huele mal porque tiene muchos años, trata de sanarla. Entonces vas a poder ofrecerte, darte a otras personas de la mejor manera. Y tal vez entonces puedas encontrar esta respuesta de quién soy yo y dejes de actuar en una película siendo un personaje ficticio y comiences a ser tu más auténtico ser, la persona que realmente eres. Nos vemos.